Nuevamente, buenos días a todas, todos, todes. Agradezco su presencia esta mañana. En nombre de la maestra Flor Rodríguez, coordinadora de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy no podrá acompañarnos porque está atendiendo otra cuestión institucional. Sin embargo, en su representación, pues les agradezco estar aquí esta mañana. Y también desde allí, pues estaré presentándoles a la persona ponente que estará acompañándonos el día de hoy. Él ya ha estado previamente, ha participado con anterioridad en los viernes de formación. Agradecemos que quiera seguir repitiendo y también, pues, que siempre esté dispuesto a la colaboración. Me voy a permitir presentarles, denme un momentito, al doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez. Él obtuvo el título de doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de Comunicación de la Unidad Académica Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2008 y del cual ha sido jefe desde el 2017 al 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene el honor de formar parte del Comité de Ética de la UAM durante el periodo 2025-2027. Es coordinador y fundador de la Red de Investigación sobre Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la UAM, perdón. Coordinador del Seminario Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y coordinador de las Jornadas por la Paz UAM 2023, 2024 y 2025. En representación del grupo proponente, presentó el proyecto Políticas Transversales de Cultura de Paz ante el Colegio Académico, elaborado por la Red de Investigación sobre Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Estas políticas fueron aprobadas en la sesión 588 del máximo órgano colegiado en marzo del 2025 y publicadas el mismo mes. Designado por el rector general como representante institucional ante el Grupo de Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es decir, ANUYES, en 2021, trabajó para que la UAM fuera institución fundadora de la Red Nacional para la Paz, ANUYES 2022. Actualmente se desempeña en ella como representante institucional y participa en la vocalía Epistemologías y Prácticas para la Paz. Es profesor de la UEA Ética de la Comunicación en la licenciatura de Ciencia de la Comunicación y de la UEA Comunicación, Cultura y Tecnología en la maestría de Diseño, Información y Comunicación. También es investigador responsable de los proyectos de investigación Cultura de Paz y Comunicación, Comunicación de la Ciencia en México, Producción Audiovisual para la Comprensión del Conocimiento y participa en el área académica Comunicación Educativa como responsable de la línea Comunicación y Educación para la Paz. Ha sido director de la Revista Mexicana de Comunicación en la UAM, así como editor fundador de la Revista Iberoamericana de Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Eh, y bueno, recientemente ha publicado capítulos de libro como La comunicación para la paz en las instituciones de educación superior en México, El sentido de la cultura de paz en las legislaciones universitarias, el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en marcha tiene dos publicaciones, Protocolo de Cultura de Paz y Educación para la Paz, Acciones para la Transversalización de la Paz por la Universidad. Entonces, le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz a el doctor Elizondo. Muchísimas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luisa. Quiero agradecer principalmente a mi colega Flor Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro, a Luisa Ojeda por la organización y coordinación de esta sesión del ya muy establecido programa Viernes de Formación, muy querido entre la comunidad de personas pasólogas en México y en Latinoamérica. También quiero agradecer a la maestra Michelle Villanueva, ¿no? Directora de Inclusión e Igualdad de Género por la Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, por hacer posible este espacio tan importante para la comunidad de personas pasólogas. Asimismo, me gustaría mencionar que la Red Nacional para la Paz, ANUYES, es una red donde concurren la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, y particularmente la vocalía Epistemologías y Prácticas para la Paz ha sido un espacio
de reflexión y de creación y de acompañamiento mutuo en los procesos institucionales que hemos impulsado eh, para la construcción de paz. Dicho lo anterior, también quiero dar la bienvenida a personas que están aquí. Veo que hay colegas de Brasil, Ulison de Brasil, también Mariano de Argentina, colegas de Quintana Roo, de Tabasco, de Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarle tiempo, interés a las palabras que voy a pronunciar y a las experiencias que compartiré con ustedes. Bueno, dicho lo anterior, eh, me gustaría decirles que eh, el título de la presentación, cómo construir cultura de paz y particularmente unas políticas transversales en cultura de paz, pues fue pensado para atraer la atención de aquellas personas que nos hemos preguntado cómo incidir de manera positiva en nuestras instituciones de educación superior y crear algo alrededor de cultura de paz, sea un programa, una red, un proyecto de investigación, etcétera. Entonces yo compartiré con ustedes hoy aquí la experiencia que he tenido en mi trayecto desde el 2022, cuando me uní al grupo de paz de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, donde concurren rectoras y rectores de las universidades y politécnicas, instituciones politécnicas de México, y que en aquel momento, por indicaciones de estas personas, y las modificaciones constitucionales que en 2019 hubo en nuestra constitución política, donde aparecía el mandato de cultura de paz, entre otros conceptos importantes como inclusión, mediación, pues esas modificaciones constitucionales se vieron reflejadas en la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior en particular. Entonces, en aquel momento, por ese, digamos, impulso nacional, es que algunas personas fuimos designadas por nuestras instituciones para pensar cómo podríamos llevar este mandato a una realidad aterrizable en nuestras instituciones. Así es que yo en el 2022 tuve el privilegio y el placer también de unirme a ese grupo inicial donde había por lo menos 16 instituciones de educación superior, donde 8 de ellas, a través de sus personas responsables, trabajaban intensamente para darle sentido a este mandato. Eso fue un gran impulso, un gran impulso. Eh, bueno, antes de entrar en materia, si me permiten compartir una presentación que voy a hacer para no perderme en estas ideas, y también porque mientras pensaba en ello, me daba cuenta que podía hacerles dos versiones, una versión corta y una versión larga. Es decir, podríamos tener una respuesta corta a la pregunta motivadora de esta ocasión: cómo construir políticas transversales de cultura de paz, experiencias compartidas entre las instituciones de educación superior que acabo de mencionar, y el caso particular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, esta yo creo que sería la respuesta corta. Es decir, si queremos construir políticas transversales de cultura de paz o bien un protocolo de cultura de paz en nuestra universidad, yo, en mi caso, en el caso de la universidad donde trabajo, construimos un documento de políticas transversales que fue incluido en la legislación universitaria. Pero en otras instituciones de educación superior hay protocolos, guías, normativas que tienen diferentes nombres y diferentes lugares en la estructura institucional. Entonces, cada una de las personas que está aquí, estoy convencido que le dará sentido en el caso particular que le competa o le interese en el nivel que lo quiera gestionar, sea a nivel de departamental, divisional o a nivel rectoría, etcétera. Bueno, entonces,
Esta es las 7 respuestas o 7 pasos de la respuesta corta y más adelante desarrollaré cada una de ellas. Entonces, si nos proponemos incidir con un documento normativo en nuestra institución de educación superior para construir paz, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, primero tener un objetivo general, ¿no? Un impulso por la cultura de paz en las instituciones de educación superior, por ejemplo, ¿no? O una idea general. ¿Cómo construyo paz en mi universidad? ¿Con quién tengo que relacionarme? O tal vez tenemos el mandato de un jefe, una persona superior que nos dice, hay que hacer esto, ¿estás dispuesto a hacer algo con este proyecto? Muy bien. Entonces, si tenemos algo general, así es un primer paso importante, querer trabajar sobre el proyecto de construcción de cultura de paz en nuestra institución. Bueno, el segundo paso, me parece fundamental, es identificar personas aliadas, ¿no? Si tenemos un mandato porque el jefe, la jefa, la directora, el rector o rectora nos comisionó o nosotros nos acercamos a esa persona señalando la necesidad de construir paz, bueno, si vemos que esa persona nos dice, bueno, pues es tu proyecto personal y bueno, en realidad pues tenemos otras prioridades, pues tal vez no sería la persona adecuada. Habría que buscar otras personas aliadas. Más adelante hablaré de incluso 3 actitudes que yo he identificado en las personas con las que debemos trabajar. Entonces, no trabajar en solitario, sino identificar personas que estén al menos interesadas en colaborar. 3, observar las experiencias en instituciones de educación superior afines. Esto es muy importante porque ahí podremos identificar, por un lado, si en una universidad hermana tienen un programa o en otra tienen una coordinación, si en otra tienen cultura de paz relacionada con género o prevenir las violencias por razones de género, o en otra tienen paz relacionada con inclusión, accesibilidad, ¿no? Ese sería otro paradigma. O tal vez en otras universidades, como es el caso, cultura de paz aparece relacionada con mediación, ¿no? Alrededor del conflicto, cómo gestionar conflictos, la mediación y la cultura de paz. Bueno, eso va a ser muy importante por un lado, nos va a orientar epistemológicamente, pero además nos va a permitir identificar personas comprometidas con estos procesos. Es decir, es alentador y al mismo tiempo retador identificar otras universidades donde hay trabajo mucho más avanzado que en el nuestro, ¿no? Y eso debe ser motivo de estímulo para nuestra reflexión y nuestro trabajo. Entonces, tomar nota ahí de las personas comprometidas, las que aparecen allí como autoras de estas iniciativas. Bueno, una vez hecho esto, 4, hacer un diagnóstico interno en nuestra organización para identificar a personas interesadas al menos, ¿no? Seguimos en esta primera parte donde estamos tratando de identificar personas aliadas para impulsar nuestro proyecto. Luego, identificar un nicho de oportunidad y crear una idea clave. Eh, en el caso que veremos más adelante, fue la idea cultura de paz, Juan. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en 2022, después de hacer este diagnóstico, me di cuenta que en mi universidad no teníamos nada con la palabra paz. No había programas, coordinación, festivales, nada que mencionara paz. Incluso, como veremos más adelante, personas que en el directorio declaraban intereses de investigación, encontré muy pocas referencias a paz. Sin embargo, a temas similares sí, pero no así paz. Entonces, hacer un diagnóstico va a ser clave, tanto en las instituciones eh, similares a las nuestras, como a nivel interno. Esto es un ejercicio de corte organizacional, digamos, un diagnóstico importante para hacer. Luego, un sexto punto sería identificar, una vez que ya sabemos qué queremos hacer, más o menos tenemos una idea general como cultura de paz, identificar coyunturas adecuadas, es decir, una convocatoria
para crear una red de investigación, una convocatoria para financiamientos de proyectos de investigación, una convocatoria para un libro, una convocatoria para algo que permita insertar nuestro interés por la cultura de paz en la estructura organizacional de la universidad. Eh, eh, Eso me parece importante, al menos fue como nosotros construimos nuestro espacio. ¿Por qué? Porque con una idea, una convocatoria que establece términos de referencia, entonces se puede ir a llamar a la puerta de aquellas personas que identificamos como interesadas o que posiblemente estarían interesadas en aprender algo y contribuir de alguna manera, si quieren incluso de manera tímida, a la construcción de paz en la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque las personas académicas, pues somos, digamos, celosas de nuestros temas de investigación y por supuesto, como todo el mundo, tenemos mucho trabajo. Entonces es difícil convencer a alguien de salirse de su espacio de expertise para explorar un espacio como cultura de paz. Y sin embargo, eso se puede hacer. Esa sería un poco la tonalidad, porque ya en un primer momento identificamos personas comprometidas con la paz o investigadoras en estos temas, pero el grueso del grupo al que queremos atraer, apelar, estará interesado por la paz, pero no aparece en sus proyectos de investigación como temas específicos. Eso ha sido el resultado de mi experiencia y más adelante abundaré en el asunto. Bueno, pero si ya tenemos identificado un grupo de personas posiblemente interesadas y por el otro lado hay la coyuntura institucional adecuada para darle forma a un proyecto, entonces ese es el momento para convocar. Ese es el momento, porque está claro el objetivo e incluso el costo-beneficio, ¿no? Si va a haber financiamiento para publicaciones, para investigación. Y eso es un motor importante para el interés eh, en las personas investigadoras. Incluso en personas del ámbito administrativo y gestión en las instituciones de educación superior, que suelen ser aliadas ideales en los proyectos que realizamos las personas investigadoras, o profesores y profesoras de asignatura que también quieren participar en estas iniciativas institucionales. Bien, ahí va a ser importante identificar las propuestas, objetivos y tareas a corto, mediano y largo plazo. Esto lo digo porque en el siguiente punto y el tema de la reunión del día de hoy, pues es algo que se construye a mediano o largo plazo. Es decir, lo pongo en el punto 7, co-construir y proponer un proyecto de políticas transversales de cultura de paz. Bueno, esto puede ser, eh, como les digo, un proyecto de guía de cultura de paz, o un protocolo de cultura de paz, o una normativa en otro nivel. Eso depende de cada institución de educación superior y de sus normativas y prácticas institucionales, así como su cultura organizacional. Bien, esta es, digamos, si alguien quería, tiene mucha prisa y quería una respuesta directa a la pregunta, esta es la respuesta. Entonces, ahora, si quieren y tienen paciencia, puedo pasar a abundar en cada una de ellas. Bueno, como lo dije en el primer punto, lo más importante es tener un objetivo general, querer impulsar la cultura de paz en nuestra universidad, estar dispuesta a ponerle tiempo, interés a nuestro proyecto de cultura de paz en nuestra institución de educación superior. Eso puede ser resultado de una convicción personal, de un impulso personal, de una indignación personal o compartida, o puede ser el mandato de un jefe, jefa, que dice hay que hacer esto, eh, le entras o no le entras a esta tarea, ¿no? Es decir, es absolutamente coyuntural, pero si hay este objetivo general inicial alrededor de paz, tenemos ya un primer paso. Ahora, un segundo paso que yo recomiendo es identificar a las personas
aliadas. Y bueno, yo sé que, digamos, no es adecuado clasificar personas, entonces hablaré más bien de actitudes y comportamientos. He identificado aquellas personas que muestran una actitud de convencimiento y compromiso absoluto. Están convencidas que hay que hacer algo de cultura de paz en nuestra universidad y quieren hacerlo. Van a dedicarle algo de tiempo, además de sus investigaciones y el tiempo que le dedican a otras cosas. Bueno, estas personas son un grupo, ¿no? El cual, por ejemplo, puede estar constituido por personas que ya estudian la cultura de paz, que saben de paz y no necesitan que las ser convencidas con nuestros argumentos. Ese es un grupo. Luego he identificado otro grupo que está interesada y prefiere ser observadora de lo que suceda, pero no va a ser actor o protagonista, ni va a impulsar nada que le implique tiempo, dinero y esfuerzo de su parte. Sobre todo salir de sus temas de investigación, de sus proyectos en marcha y comprometidos, distraerse de eso para comenzar un nuevo proyecto alrededor de paz, cultura de paz, etcétera. Y también, francamente, personas que son escépticas o bien incluso se oponen a estas perspectivas, que también sucede. Es decir, hay personas que son escépticas respecto a los métodos y prácticas de la paz, la cultura de paz, eh, por diferentes razones, porque, bueno, se considera que se blanquean las violencias o no se le da el lugar a las violencias que deben ser mencionadas, etcétera. Ese tipo de argumentos son válidos y se discuten en los espacios de análisis que se construyen como tal vez talleres nodales o conferencias nodales donde podamos discutir diferentes perspectivas sobre la paz y las violencias, por hablar de un tema, de un caso específico. Bueno, entonces, en las incondicionales, si nosotros eh, nos juntamos con otros colegas, una, dos personas que están convencidas por la paz y quieren hacer algo, es un buen paso. Pero lo que es importante para efectos de la construcción de una política transversal, una guía, un protocolo institucionalizado, es contar con la anuencia de la señora rectora, del señor director, de la señora coordinadora, de personas que estén interesadas, comprometidas y que realmente podamos considerar como incondicionales. Que vean este proyecto institucional como un proyecto suyo, donde verán el resultado de esto. Entonces, esa sinergia entre la persona que está en un puesto de gestión y la persona que va a gestionar el proyecto de cultura de paz es muy, muy importante, porque esa sinergia y es esencial para que los procesos institucionales fluyan de manera adecuada. De otra forma, no, no incidiríamos en aras del proyecto que nos está convocando el día de hoy. Es decir, posiblemente no tengamos el apoyo de rector, directora o coordinadora para un proyecto de investigación, pero realmente no hace falta, porque las personas investigadoras tenemos nuestros grupos de pares, de personas en nuestra institución, instituciones hermanas, donde realizamos nuestras investigaciones independientemente del apoyo o no de una persona en el puesto de gestión, porque las instituciones tienen órganos colegiados donde se pueden aprobar proyectos y financiamientos de manera interna o bien en instancias nacionales o federales para el financiamiento de la investigación. Bueno, también es importante identificar a personas aliadas en las redes de especialistas. Esto, como ustedes saben, muchas veces tenemos pocos aliados en nuestra institución de educación superior, pero grandes aliados y amistades en nuestra red nacional
de periodistas, de investigadores sociales o de investigadores científicos. Cuando nos reunimos una vez al año en nuestro congreso anual, disfrutamos muchísimo esa vinculación entre personas pares. Esa empatía y esa camaradería es fundamental buscarla, especialmente cuando hablamos de proyectos de paz, de inclusión, donde sentimientos como la empatía, la confianza, la amistad son esenciales para sacar adelante nuestros proyectos. Construir paz no es un trabajo más como otros administrativos en las universidades y en las escuelas. Implica también un trabajo con el alumnado y una empatía y compromiso con las diferentes personas que conforman la comunidad universitaria, como trabajadoras y trabajadores administrativos o de servicios. Bien. Tres, observar las experiencias en las instituciones de educación superior afines para identificar personas comprometidas. Bueno, eso es lo que acabo de decir hace un momento y como ustedes verán en pantalla, hay algunas instituciones que yo identifiqué en ese primer momento cuando me acerqué a la Asociación Nacional de Instituciones, Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, donde concurren, por ejemplo, colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México o la Universidad Autónoma del Estado de México, donde pude ver un trabajo muy avanzado con respecto a mi propia experiencia y mi propia institución de educación superior que me dejó verdaderamente sorprendido, para bien y para mal, en el sentido de que me hizo sentir mal respecto a cómo es posible que mi institución no haya hecho algo medianamente similar a lo que otras instituciones de educación superior nacionales han hecho. Pero eso mismo es un impulso, ¿no? Eh, para medir la urgencia con la que hay que ponerse al, digamos, al nivel de otras instituciones y también, pues, con la satisfacción de poder, de ver personas comprometidas con experiencia mayor a la de uno, donde podemos encontrar retroalimentación y ejemplos a seguir. Bueno, entonces, algo que me parece importante y que quiero compartir con ustedes es este momento del diagnóstico, ya sea sobre la investigación específica en temas relacionados con la paz o bien en otras instituciones de educación superior. Es decir, cuando yo hice una búsqueda de estos temas en la base de la Dirección de Apoyo a la Investigación de mi universidad, que es un repositorio de personas investigadoras donde aparecen sus datos y un apartado describe los temas de interés. Y para mi sorpresa, eh, en 2022 no aparecía la palabra de paz más que en dos casos explícitamente. Eso me desconcertó muchísimo. Sin embargo, había temas relacionados con la paz, con el diálogo, con la mediación internacional, con diplomacia latinoamericana, con solución de conflictos hídricos, por ejemplo, en entornos eh, rurales. Es decir, había señales de que podía identificar personas que mostraban interés por estos elementos que constituyen los métodos de paz, gestión, diálogo, comprensión del conflicto para resolver el conflicto de manera no violenta, etcétera. Esto, um, incluso les comparto que cuando yo hice diagnóstico y tuve este hallazgo, lo compartí con la persona en la rectoría que había impulsado esto y eh, eso sirvió para, digamos, cambiar el rumbo porque
la persona en la rectoría pensaba que podíamos convocar a un foro de campus en la universidad, convocando a las personas que trabajaban paz. Y yo sugerí que no hiciéramos eso porque probablemente no habría eco si lo planteábamos desde paz. Entonces, no lo hicimos así y eso fue bueno porque pudimos avanzar más en otras formas de vincularnos con estas personas, como lo he dicho anteriormente. Son personas que podrían estar interesadas, pero hay que hablar con cada una de ellas para construir un grupo mínimo, una masa crítica que nos permita entonces trabajar de manera colegiada alrededor de un proyecto. Um, bien, entonces, hacer un diagnóstico interno en nuestra institución de educación superior es un primer paso y es fundamental. Esto que acabo de decir nos permitirá identificar personas y los temas que abordan y que podrían ser colindantes con la construcción de paz. Y va a ser muy importante porque nos dejará ver también en qué disciplinas encontramos estos intereses. En ciencias sociales, humanidades podrían ser lugares tradicionales, pero no únicamente, también en las ciencias básicas, en las ciencias de la salud, en otras ciencias, hay también personas interesadas, porque la paz no solamente es un objeto de estudio, también es una convicción personal y eso atrae a muchas personas desde esa dimensión de las convicciones y no solamente porque sean los temas objeto de investigación formal. Entonces, una vez identificado esto, yo creo que con el diagnóstico o resultado de la revisión de los normativas que existen en otras instituciones de educación superior, la nuestra propia, las iniciativas muy visibles de otras instituciones y las nuestras propias, habría que identificar un nicho o una ventana de oportunidad, por llamarla de alguna manera. En el caso de mi experiencia personal, me di cuenta que en el grupo redactor de paz intercambiábamos información a través de correo electrónico y había muchas cosas que hacían las instituciones, imagínense ustedes, 16 instituciones de educación superior haciendo cosas, y me preocupaba que esos correos institucionales pues no llegaban al estudiantado o no llegaban a las personas que queríamos llegar, a las tomadoras de decisiones también dentro de las instituciones. Um, y entonces, eso por un lado, dentro de digamos, la red de instituciones. Y por el otro lado, en mi institución, me preocupaba que no teníamos visibilidad alguna a la noción cultura de paz. No aparecía en ningún lugar. Entonces, se me ocurrió plantear un proyecto nodal de vinculación entre estas dos instancias. Y entonces propusimos el desarrollo de un sitio web en la universidad que albergara, atrajera todas las iniciativas de las instituciones hermanas para darle visibilidad a ese trabajo en nuestra institución y al mismo tiempo ir fijando la idea, el eslogan, la marca, si lo quieren ver así, cultura de paz UAM, en el sentido de que estamos construyendo algo, estamos trabajando en ello, nos estamos alimentando de las experiencias de nuestras instituciones hermanas y este es un espacio donde puedes contactarnos si estás interesado también como usuario, audiencia, persona participante de la comunidad universitaria. Entonces, ese fue un buen punto nodal que en aquel momento, en el año 2022 perdón, permitió alcanzar estos objetivos. Y con el apoyo institucional, pues fue relativamente fácil construir un sitio
donde se podía trabajar esto. Además, afortunadamente, yo trabajo en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en una división organizacional junto con otros dos departamentos, que es diseño y tecnologías de la información. Entonces, la creación de un sitio web fue relativamente factible, no quiero decir fácil, pero sí teníamos el apoyo de una diseñadora, de un tecnólogo que sabía cómo hacer estas cosas y el apoyo institucional para hacerlo. Entonces, eso nos permitió eh, poner esta oferta en la plataforma. Más adelante veremos el sitio web. Eh, Esto estaba sucediendo mientras pues los objetivos del desarrollo sostenible están en marcha, lo mismo que he dicho a nivel local en México, pero en el mundo como tendencia internacional aparecía como una inspiración y orientación y de cara a una Agenda 2030. Por otro lado, en el proyecto que que comencé a pensar, y dada mi experiencia en ciencias sociales y en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, pues vino para mí una idea de manera natural trabajar con los métodos conocidos para el cambio social, probados en Latinoamérica, donde los procesos comunicativos de diálogo y de vinculación horizontal entre personas que persiguen objetivos en común, eh, permite crear proyectos, incluso proyectos con un componente tecnológico importante, sin caer en la voluntad, digamos, impositiva de las personas investigadoras por poner un modelo de trabajo en las comunidades, y tampoco caer en un determinismo tecnológico donde el planteamiento inicial fuere, esta es la plataforma web, aquí hay que hacer las cosas y la paz se puede descargar en diferentes actividades desde este sitio web. Entonces, lo pongo aquí simplemente como una referencia a, a una guía metodológica en este caso en particular. Estoy seguro que cada una de las personas que está aquí tiene referencias metodológicas propias de su campo profesional. Bien, un sexto punto, y ya nos vamos acercando al final de esta primera parte de la presentación, es identificar convocatorias institucionales para co-crear un proyecto, ¿no? Y entonces allí, ya con un objetivo específico, claro, con un procedimiento descrito, se puede invitar a las personas que habíamos identificado como interesadas a trabajar en una propuesta específica y pertinente para la institución. Esto va a ser muy importante porque ustedes imaginen que ustedes llegan con su idea, su propuesta, y probablemente no resuene entre los colegas al grado de involucrarse en el proyecto. Porque como les digo, cada uno de nosotros está comprometido con sus proyectos disciplinarios, sus compromisos adquiridos, y es difícil dejar eso por acercarse a un tema donde uno no es especialista. Sin embargo, cuando hay una propuesta institucional donde están estructurados los términos de referencia y su cronograma de desarrollo y lo que se espera de las personas participantes, eso resuena en cada una de las personas que forman parte de esa organización. Entonces, en el caso particular de la Universidad Autónoma Metropolitana, esta ocasión se dio sobre texto de una convocatoria para formar o consolidar redes de investigación en la universidad. En esos términos de referencia aparecían diferentes temas importantes, fundamentales para atender. Ustedes sabrán, agua, violencias, justicia. Bueno, hay temas específicos como la desertificación, o por ejemplo ahora en México tenemos un problema con el gusano barrenador. Entonces hay temas muy específicos muchas veces y hay otros un poco más generales que permiten que muchas investigaciones y personas que las desarrollan puedan confluir. En este caso aparecía
cultura de paz. Entonces, ciertamente, me parece que hubo allí de manera orgánica, porque no fue resultado de causa-efecto, de un impulso que se hubiera resultado allí como un resultado, que apareciera cultura de paz. Como lo dije, también estábamos en un momento donde culturalmente, si bien cultura de paz no tenía presencia, ya estaba en la Constitución, ya había un impulso por hablar de estos temas. Todos preocupados, las personas preocupadas en México en particular, en Latinoamérica en general, me parece, por encontrar soluciones a las violencias que en su complejidad nos apelan día a día. Bien, entonces, gracias a esa convocatoria y que las personas interesadas dijeron, bueno, está bien, participo en esta convocatoria, aunque yo no sé mucho de esto, no soy especialista, sí estoy interesado en apoyar y aprender sobre la marcha. Muy bien. Así surge y nace nuestra red de investigación sobre cultura de paz en la universidad. En esta propuesta, mmm, centramos nuestra atención en tres objetivos específicos. Uno, investigación, porque en este contexto era lo pertinente, dada la convocatoria. Un, eh, por un lado, otro el de vinculación y difusión, ya que teníamos una riqueza con las redes que habíamos formado y que tenemos identificadas, tanto redes de paz como las redes específicas de las personas que en sus propias disciplinas han desarrollado, como redes latinoamericanas de universidades interculturales o redes de investigación para el fortalecimiento de la ciudadanía, eh, redes de psicología social para tratar también problemas asociados con víctimas, etcétera. Y en algún momento pusimos transversalización de la cultura de paz y debo decir que ese fue el tema que dejamos para después, para el último. De alguna manera ingenua, tal vez tentativa, asociamos la transversalización con docencia. Nos veíamos diseñando contenidos para las unidades de enseñanza-aprendizaje que impulsaran la transversalización de la cultura de paz en las diferentes disciplinas universitarias e idealmente en diferentes instancias, aunque no fueran carreras o programas académicos. Bueno, entonces, habíamos inicialmente pensado en estos tres objetivos que aquí se ven desarrollados. El primero sería atendido mediante las sesiones de seminario, que también incluyan sesiones de taller. Pensamos que la transversalización se daría a través de la docencia y el apoyo de la red a los especialistas en didáctica. Y el tercer objetivo, la socialización de cultura de paz, que en términos de funciones sustantivas de la universidad equivalen a divulgación, difusión y preservación de la cultura, que de alguna manera con el sitio web ya teníamos un primer paso dado. Son los logos de nuestras iniciativas. Hemos tenido ya 20 sesiones de seminario en 3 años. A final de la sesión les invitaré a la primera sesión de este año, que será el lunes 30 de marzo, donde abordaremos el tema de mediación, justicia y paz. Finalmente, el punto 7, que tiene que ver con lo que acabo de decir, pero yo sugeriría identificar bien las acciones a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso que estoy haciendo referencia, las personas interesadas se mostraron interesadas pero desconocedoras de las epistemologías y las prácticas propias de la paz. Y eso me hizo pensar que era necesario dedicar el primer año al menos a la capacitación, conocimiento y aprendizaje de este campo nuevo para las personas interesadas. Y eso funcionó muy bien porque
después de 2 años, estas personas interesadas pues ya estaban más cerca de ser especialistas que de interesadas. Mm, bueno, eh, entonces, si el primer año, perdón, aquí nos dedicamos a la capacitación, eh, la vinculación y la difusión fueron actividades permanentes. Es decir, realizamos 3 jornadas anuales donde convocamos a especialistas que nos dieron conferencias, charlas y eran abiertas todas a la comunidad, por supuesto. Todo esto permitió dar visibilidad a la construcción de cultura de paz en la universidad, ya con una instancia, la red de investigación, que atraía y coordinaba estos esfuerzos institucionales. Eso fue muy bueno porque permitió cubrir los objetivos que nos habíamos propuesto y además capacitarnos. De tal manera que para el segundo año nos dimos cuenta que para ese tercer año del proyecto, la manera de atender el objetivo de la transversalización tendría que ser no a través de la docencia, sino a través de la incidencia organizacional en la institución. Porque también debo decir que de manera coyuntural vimos que en la legislación universitaria ya había unas políticas transversales para atender las violencias por razones de género, en cuyo glosario el último concepto era cultura de paz. Ahí apareció por primera vez una definición en la legislación universitaria. Y en el transcurso de este proceso que he descrito en esta exposición, otro grupo con muchos años de trabajo previo alrededor de la inclusión y la educación inclusiva gestionó los trabajos para la propuesta y aprobación de unas políticas transversales de inclusión, no discriminación y accesibilidad. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta que probablemente tendríamos que enfilar nuestros esfuerzos alrededor de una construcción de un documento de políticas transversales que pusieran a la paz y la cultura de paz, la construcción de paz y todos los conceptos y prácticas asociadas con paz en la legislación universitaria de la misma manera que las otras 2 políticas transversales lo habían hecho. Hacer sinergia con esas otras 2 políticas transversales iba a ser fundamental. Así tendríamos políticas transversales de género, de inclusión y de paz, que abonarían a los otros procesos contenidos en la legislación, el reglamento del alumnado, las políticas de investigación, las políticas de contratación de personal, las políticas y reglamentos sobre otros aspectos que rige la vida universitaria, la legislación universitaria. Eso fue una revelación que hizo que orientáramos nuestro trabajo a lo largo de un año, particularmente del seminario, cuando hicimos sesiones de grupos colaborativos para pensar esto e hicimos una propuesta en particular de proyecto de cultura de paz. Pensamos que en estas políticas transversales, las funciones sustantivas de la universidad, investigación, docencia, difusión y preservación de la cultura, habrían de ser traducidas a la nomenclatura epistemológica propia de los estudios de paz. Entonces estructuramos la propuesta en función de educación para la paz, investigación para la paz, construcción de paz, preservación de la paz y comunicación de la paz. Bueno, ustedes dirán, son algunos de los ámbitos y no todos, pues sí, comenzamos con algo y avanzamos de manera, digamos, paulatina en esto. Bueno, si en aquel momento inicial, cuando identificamos personas aliadas, ya sea incondicionales, interesadas o escépticas, pues bueno, es importante que ustedes conciban cómo es el ambiente de gestión y de discusión en sus instituciones acerca de, por ejemplo, cómo atender los casos por razones de violencia de género.
que han avanzado muchísimo y tienen estructuras ya más establecidas como las unidades de atención de género, clínicas específicas y protocolos muy específicos. Entonces, es importante también identificar que desde la perspectiva de paz estamos enfocados, me parece, los esfuerzos a prevenir los conflictos que puedan escalar o prevenir el escalamiento de conflictos hacia formas violentas. Y, sin embargo, durante los procesos que ya están en marcha, es difícil, más bien no se debe incidir en los procesos que ya están en marcha de acuerdo a protocolos, específicamente los protocolos por razones de género y otros protocolos del ámbito de lo laboral que ya estén en marcha. Sin embargo, desde la perspectiva de paz, sí podemos incidir también a posteriori eh, en el ámbito de la conciliación, reconciliación, podemos trabajar con personas infractoras o personas señaladas, pero es antes o después de que los procesos pasen por su camino institucional. En las políticas transversales logramos incluir en el glosario propuesto algunos conceptos nuevos como bien común, que es fundamental como parte de las nociones que rigen en una universidad, en una unidad de, académica, pensar el bien común para dejar a un lado los intereses individuales y siempre ese bien común tenerlo en el horizonte muy presente. También el bienestar, la noción de bienestar, porque como ustedes saben, desde cultura de paz, el bienestar no solamente es bienestar social y colectivo, sino también es individual, subjetivo y personalísimo. El retomar conceptos tan importantes como la concordia, como forma ideal de convivencia, como un estado fundamental de las relaciones entre las personas. También la noción de no violencia en el sentido gandiano y la paz en general. La paz como un concepto fundamental del cual se desprenden todas las formas de culturización e institucionalización de las prácticas que podemos llamar construcción de paz, cultura de paz, educación para la paz, etcétera. Entonces, con gran satisfacción, les puedo compartir que presentamos, o sea, el grupo de personas de la red de investigación, que fuimos 12 personas en aquel momento que formamos parte de la red de investigación, nos constituimos como grupo proponente del proyecto de políticas transversales de cultura de paz. Hicimos la presentación ante el colegio académico, que es el órgano colegiado de más alto rango de la universidad, lo preside el rector general y concurren las personas representantes de todos los ámbitos de la universidad. Y fue aprobado el proyecto, por supuesto, previamente lo trabajamos con la Oficina de la Abogacía General y hubo muchos recortes que se le hicieron, no aparecen cosas que consideramos nosotros muy importantes, pero lo esencial sí está allí y sobre todo es un primer paso, una invitación para luego trabajar en políticas operativas en diferentes ámbitos de la universidad. Ustedes saben que los órganos evaluadores consideran el rubro de impacto como algo muy importante. Para el grupo proponente fue verdaderamente sorprendente y satisfactorio, por otro lado, que estas políticas transversales pues apelaran a 60,000 personas, digamos, todas ellas personas que forman parte de la comunidad universitaria y además de las personas que van a formar parte de la comunidad universitaria en la medida que tenemos nuevos ingresos pues anualmente, incluso en periodos este, más más cortos que lo anual. Es decir, la trascendencia de formar parte de un documento, de una normativa de este carácter es inmensa y es motivo de otras reflexiones.
En este sentido, abonamos a la construcción de paz, que como ustedes saben, eh, busca incidir en los problemas, perdón, en las razones, en el origen coyuntural, perdón, en el origen estructural y no coyuntural de las violencias y los conflictos. Es decir, nos preguntamos, y además es un cuestionamiento de las personas escépticas o francamente opositoras a estos proyectos, que nos argumentan cosas como, bueno, sí, ya hicieron eso, pero ¿cómo van a incidir en la realidad? Las violencias siguen en marcha, los maltratos, las faltas de respeto y de falta de diálogo son permanentes en diferentes niveles en la universidad. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, ese es un primer paso y es importante. Unas políticas gestionadas en la institucionalidad deben tener, o sea, deben existir como un primer paso para que luego haya un trabajo mucho más específico de eh, hacer culturización y también la instrumentalización en el sentido más social de la paz. Finalmente, ya con esto termino, compartir con ustedes esta idea que efectivamente las legislaciones son importantes, son espacios de transición donde las cosas eran de una forma y nos permiten transitar hacia otra y son una especie de tamiz por donde habremos de pasar y donde podemos tomar herramientas para construir algo nuevo en un momento posterior al que estábamos. En ese sentido, si bien nos da una gran satisfacción poder incidir de manera coyuntural, circunstancial, de manera significativa en nuestros ámbitos universitarios, pues con este primer paso que se debe dar, se inaugura una nueva etapa de trabajos y de reflexiones para las personas ya de toda una comunidad, donde quedan apeladas todas las personas para contribuir, ya sea de manera individual, personal o en corto, en los diferentes círculos de proximidad de cada una de las personas, o de manera más organizada y estructurada a nivel social dentro y fuera de la universidad. Todo esto, ¿no? Para facilitar, propiciar espacios de concordia y de convivencia pacífica y que esto abone en particular a nuestro bienestar, nuestra felicidad y por lo tanto en la paz. Con esto termino esta exposición. Les agradezco a a todas las personas, a todos y todas, su atención y sobre todo su paciencia por haberme escuchado hablar durante tanto tiempo y viendo unas imágenes en pantalla. En este momento voy a dejar de compartir para volver a la sala y poder dialogar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Creo, yo iba haciendo anotaciones en la medida que iba avanzando, porque me parece que hay cosas que son vitales justo para llegar a este resultado que ustedes han tenido, ¿no? Voy a destacar esto en lo que también tú has de alguna manera insistido, ¿no? ¿Con quiénes contamos dentro de la universidad? ¿No? Este hecho de hacer red y bueno, no solo al interior, sino al exterior, como es el caso que ha surgido justo con Anuyes, pero como también es importante a esta red no solo en un nivel en el que quizás como personal administrativo, como personal docente o como estudiantes, ¿no? Una red entre pares, sino está involucrado personal de medios y altos mandos en esta red, está interesado, ¿cómo les interesamos? Porque finalmente es desde esas posiciones donde se obtendrán algunos otros recursos que no necesariamente tendrán que ver con lo humano, ¿no? Sino justo con los recursos económicos, ¿no? Uh -huh. Que financiarán los proyectos y, o que
bueno, quizás no financiaran un proyecto, pero que abrirán las puertas justamente para dar luz verde, y autorizaciones a ciertos procesos dentro de la universidad, como lo es, por ejemplo, el cambio de una política, ¿no? De la legislación universitaria, que sabemos que son cuestiones que están en un nivel de decisión que puede ser superior al que nosotros ostentamos dentro de la universidad, ¿no? Y me parecía muy hermoso también esto que mencionabas de la cocreación, ¿no? Cómo también desde esta red se puede cocrear, que además es algo que me parece que nos hace precisamente salir de la individualidad y enfrentarnos a las dos lesotres en las disciplinas distintas también, ¿no? Desde esta interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, que justo será lo que nos haga cuestionarnos acerca de quizás esas cuestiones que ya tenemos muy establecidas desde nuestra propia formación, pero también quizás desde un sentido ético, desde un sentido moral, ¿no? Y, y menciono esto porque justo me parece que es en ese preguntarnos y en ese estar frente al otro, donde nace el ejercicio de construir cultura de paz, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a interrelacionarme yo con eso que quizás no es completamente de acuerdo con lo que yo he aprendido durante mi formación o en mis valores? Y, y bueno, me encantaba también cómo tienen este eje de la preservación de la paz, ¿no? Porque a veces nos enfocamos también como en la construcción, en la investigación, en la educación y siempre como en hacer hacia el futuro. Pero bueno, esto que ya tenemos hay que reconocerlo y una vez que lo reconocimos, también cómo hacemos por preservarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Voy a hacer también referencia a un comentario que hiciste como al inicio cuando hablabas de cuándo ibas a iniciar el diagnóstico, cómo veías y decías, bueno, han hecho un montón de trabajo y hablabas, ¿no? Y me sirvió como espejo para bien y para mal, ¿no? Y creo que ahora la presentación y el trabajo que has estado liderando dentro de la universidad. Desde acá, desde la UAC, yo puedo decir, ahora que lo vemos también, ha evolucionado y como también desde acá yo puedo decir, wow, han logrado muchísimas cosas y me parece extraordinario y les felicito y bueno, también me hace ver como qué hace falta dentro de la misma UAC, ¿no? Para llegar hasta donde ustedes han llegado. Entonces, de verdad agradezco mucho. Me voy a permitir pasar a los comentarios, ya por acá hay algunos, y poder ir generando el diálogo. Lilia Soria nos dice, es muy importante e interesante porque no solo mejora la convivencia, sino que también ayuda a que las personas se sientan seguras, escuchadas y respetadas. Me parece que este comentario surgió cuando hablabas justo de los procesos de mediación. Además, cuando se aplica bien, previene conflictos y fomenta ambientes más sanos, ya sea en la escuela, trabajo o comunidad. También nos dice Carlos González, muchas gracias, fue un placer escucharlo. Lilia Soria vuelve a decir, agradezco este tema ya que me permitió reflexionar y promover una cultura de paz en todos los ámbitos. Emilia dice, agradezco lo compartido, representa un logro para la cultura de paz. Mi inquietud es la siguiente. En el diagnóstico que realizaron, identificaron el dato de la capacitación para la paz que han recibido las autoridades y sus equipos de trabajo en las instituciones de educación superior y de qué manera suma para construir las políticas de paz. Sí, vamos a ver. Esta pregunta es muy pertinente porque digamos que yo aquí describí un camino ideal, ¿no? Es decir, casi, casi que un camino sin obstáculos. Y el sentido de haber recomendado identificar personas comprometidas, personas interesadas y personas escépticas, pues era una manera, digamos, elegante, ¿no? Una perífrasis para simplemente dejar señalados los espacios donde puede haber conflictos o resistencias más que conflictos. Como lo dije en algún momento, el ámbito de lo laboral está muy normado y en la revisión que yo hice de los contratos colectivos de trabajo de diferentes universidades, aparece
únicamente como referencia en un par nociones como paz social, paz laboral. Pero bueno, son conceptos, ¿no? Ambiguos, ¿no? Y más o menos, digamos, deseables, pero no normativos, ¿no? Es decir, creo que conceptos como concordia, buen trato, bienestar, pueden ser más propicios para ser incluidos en las discusiones y posibles modificaciones en las guías del ámbito de lo laboral. Ese es yo creo que el ámbito más difícil de abordar o de incidir, ¿no? Es donde más resistencia hay, donde hay mayor escepticismo y donde hay una gran negociación que realizar, sobre todo si se hace a través de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, pues es también un espacio de oportunidad muy grande porque las compañeras de impulsoras de políticas de género pues han también ido por ahí en la defensa de las trabajadoras en los diferentes ámbitos o niveles, en los escalafones laborales. Entonces, ahí se podrán hacer alianzas importantes para el trabajo no punitivo, que suele ser el tono en este tipo de ámbitos, ¿no? Y desde la perspectiva de paz, tratar de cambiar los marcos de referencia para abonar hacia la dimensión de construcción y de espacios laborales saludables, más que utilizar a la paz como otro elemento punible, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. Por supuesto, como lo dije, el trabajo que se hace ya en género puede también ayudar en las tareas que hacen las unidades de atención por razones de género, violencia por razones de género, eh, eh, donde yo he encontrado que hay una sincronía muy natural es con las iniciativas de inclusión y accesibilidad con personas con diferentes discapacidades, todo ese respeto y la forma de tratarnos entre diferentes personas, eso fluye de manera muy natural entre las personas que están trabajando en inclusión y accesibilidad. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en diseño para áptico y lenguaje de señas. Y con estas personas se trabaja de manera fantástica. No hay que convencerlas, ya están convencidas, ¿no? Y donde también se puede trabajar muy bien es en las defensorías de los derechos universitarios. Las defensorías de derechos universitarios están en las estructuras universitarias también desde hace muchos años, desde antes de que el paradigma de cultura de paz se hiciera norma, por decirlo de alguna manera, o pareciera en las modificaciones constitucionales del año 2019, al menos en México. Y me he encontrado en el diagnóstico que he hecho que no tienen explícito cultura de paz o fomentar la paz o la cultura de paz, sino los derechos humanos y los derechos universitarios. Pero de hecho hacen cultura de paz. Entonces también con las defensorías se pueden hacer sinergias muy buenas para atraer los impulsos de cultura de paz. Eh, Eso me parece que es muy importante porque tienen recursos, tienen programas, tienen redes, además como están por lo general eh, dirigidas por personas, abogados y abogadas, pues tienen muy estructurado cómo funcionan las cosas, dónde pueden entrar, dónde quedan evocadas o se relacionan con cultura de paz. Ese es otro camino muy provechoso para explorar en las instituciones de educación superior. No sé si con esto respondí a la pregunta o podría abundar un poquito más. Gracias. Gracias, doctor. Me parece que también preguntaban acerca de si
identificaron capacitación que hayan recibido las autoridades, los mandos medios y altos en relación a cultura de paz y de qué manera podía incidir justo en sensibilizar y apoyar las políticas. Sí, esa es muy buena pregunta. La verdad es que no, no lo hemos identificado. Me parece que ahora que ya tenemos unas políticas transversales, estas deben ser atraídas por las personas que se dedican precisamente a mejorar los procesos organizacionales, la capacitación laboral, por un lado, y también la capacitación docente, ¿no? A través de talleres de mejora docente, porque claro, el profesorado se pregunta, bueno, y yo, o sea, ¿cómo incluyo la perspectiva de género en mi programa operativo de la UEA que estoy preparando, de la materia? Digo, OEA me refiero a unidades de enseñanza-aprendizaje que estoy enseñando. Entonces debe haber talleres permanentes de acompañamiento y capacitación, tanto para docentes como personal administrativo y efectivamente también mandos medios. Me parece que lo de los mandos medios es muy importante porque eh, eh, no están, digamos, los mandos medios están cruzados por las normativas laborales y alejados de los temas académicos y no son, digamos, están también alejados, me parece, de los problemas y las estrategias que desarrollamos para atender al alumnado y sus problemáticas, ¿no? En redes sociales y todo este tipo de cosas que son preocupantes para el alumnado. Entonces, creo que ahí hay algo importante y tal vez, estoy pensando en voz alta a partir de la pregunta, muchas gracias, que como toca el ámbito de lo laboral, tal vez allá haya un algo donde, un ámbito donde no nos queremos meter porque pues hay que, ¿no? Llegarle hay otras negociaciones que no son tan fáciles o de alguna manera en la cultura organizacional ya sabemos que ese es un espacio más o menos en el bosque, ahí ese espacio está medio oscuro, ¿no? Y si te agarra la noche allí te puedes perder, ¿no? Entonces más bien mejor nos vamos así por el caminito y el sendero que ya está más iluminado y nos podemos ir por acá. Entonces creo que ahí hay algo muy, muy importante, estoy tomando nota de eso porque efectivamente habría que trabajar con las personas que están tanto en el ámbito de lo laboral como de la gestión y la gestión intermedia, porque los rectores, las directoras, los directores, bueno, ya los teníamos como aliados, ¿no? Me parece que aquí podemos encontrar objeto de estudio para hacer investigaciones particulares, ¿no? Y ahí creo que podemos hacer alianzas con género, porque género sí hace investigación y encuestas sobre la percepción de la violencia de género en particular entre las trabajadoras o el personal femenino, y eso creo que puede ser interesante. También encuestas sobre la comunidad LGBT y diferentes tipos de violencias que los grupos vulnerables o vulneralizados sí identifican. Entonces, habría que trabajar por ahí. Pero una vez más, lo hacemos nosotros como red de investigación que investiga paz o lo hace otra instancia que gestiona ámbitos de lo laboral, del ambiente organizacional, digamos, ¿no? Entonces, tal vez habrá que impulsar la cultura de paz en las instancias que gestionan el ambiente laboral y el ambiente organizacional. Gracias. Gracias, doctor. También Josefa Valdés nos dice, siento que aquí en Sinaloa nos faltan muchas redes de apoyo para ampliar estos conceptos de paz viviendo en contextos llenos de violencia. También Solía Román nos dice, como dice el doctor Jesús, como tal no ha habido, pero sí considero que las jornadas por la paz UAM y amablemente nos comparte el enlace a la página web que también el doctor nos estuvo compartiendo durante la presentación han permitido visibilizar e incluso sensibilizar a la comunidad universitaria. Como primer paso, y hemos encontrado respuestas favorables por parte de autoridades universitarias. Desde luego, no todas las personas están siendo receptivas, pero algunas, muchas otras sí.
Y doctor, no sé si quieres hacer un comentario acerca de estos últimos dos. Ah, sí, claro. Estoy viendo aquí en el chat efectivamente que el comentario fue hecho por la doctora Zoila Román Espinal, que es una colega de la red de investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y efectivamente ella ha sido, bueno, es una convencida y aliada fundamental, ha sido una de las personas que impulsó la red de investigación desde su nacimiento y ha estado muy involucrada con las jornadas por la paz UAM, ha sido coordinadora de ellas, de las tres, y por eso es que su comentario me parece muy pertinente, porque las jornadas, ustedes las pueden llamar jornadas, festivales, como ustedes quieran, permiten, por un lado, la visibilidad, por otro lado, invitan a la reflexión y permiten que otras personas hagan redes a partir de estos impulsos. En las jornadas tenemos, bueno, depende de lo que trabajemos, ¿no? Pero asuntos que tienen que ver con la mediación o con la gestión del conflicto o con las violencias o más epistemológicos de, ¿no? Galtung, o profesores que nos han venido a hablar de conceptos como paz positiva, negativa, imperfecta, paz neutra, otras tendencias que hay actualmente, que tal vez serían más objeto de estudio de investigadores, investigadoras, pero las jornadas anuales nos han servido mucho para llegar a las diferentes personas en las comunidades universitarias. Eso creo que para la colega de Sinaloa puede ser algo muy importante porque abriendo estos espacios a partir de una conferencia, un festival, el alumnado conecta muy, muy bien con estas iniciativas. Si tiene el tiempo para hacerlo, si las hacemos cuando pueden quedarse en la universidad y no cuando tienen clases, eso les gusta mucho y tendríamos que trabajar en eso. Les confieso que hemos sentido que el trabajo de difusión, divulgación y visibilización de la cultura de paz fue una tarea exhaustiva durante los dos primeros años, porque ese era nuestro objetivo. Y ahora, este año, estamos tratando de fortalecer nuestro seminario para volver a nuestra naturaleza originaria y reflexionar, trabajar alrededor de objetivos como eh, publicaciones colectivas. Hicimos una el año pasado, estamos trabajando en otra. Una vez que llegamos a muchos espacios a través de los esfuerzos de las jornadas. Eso sería también una recomendación interesante porque en las jornadas podemos hacer alianzas y atraer especialistas, como lo que estamos haciendo en esta sesión del día de hoy, gracias a la convocatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, doctor. Hay un último comentario. Nos dice, entiendo que lo más importante es encontrar personas dispuestas a trabajar por una cultura de paz, actuar sobre las causas estructurales generadoras de la violencia y difundir los derechos de las personas, especialmente los derechos humanos. Alimentar el punitivismo y la venganza es negativo. Y enlazaré este comentario justo con la invitación también que nos hacías, doctor, del próximo lunes 30 de marzo del seminario que ustedes tienen y que el tema será mediación, justicia y paz. No sé si quieras compartirnos el horario, cómo podemos encontrar o cómo podemos accesar para quien esté interesada, interesado. Sí, claro. En un momento, permítanme tantito. Tengo aquí la información y se las pondré tanto en pantalla como en el chat. Sí, permítanme tantito. Ujú, ujú. Un segundito, acá lo tengo. Eh, voy a, voy a compartir pantalla.
Ujú. Sí, listo, ya Eh, vemos en- la invitación. exacto, y se las haré llegar por el chat también aquí de la sesión. Mediación, Justicia y Paz. Será un conversatorio en el marco de nuestro seminario y tendremos como ponentes a tres personas de primer nivel por su experiencia en la gestión de conflictos y mediación en México. Particularmente está la señora doctor Dolores González Sarabia, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el doctor Miguel Álvarez Gándara, que fue Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 y quien fuera una persona fundamental en la negociación de los diálogos de San Andrés en el estado de Chiapas en los años 90 durante el levantamiento zapatista en el país, en México. También estará Fray Gonzalo Bernabé Duarte Verduzco, quien fue, entre otras muchas cosas, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, también en el estado de Chiapas, en el sur del país, y quien también fuera parte de ese equipo mediador y negociador del levantamiento zapatista en la década de 1990. Esta sesión estará moderada por nuestra colega Claudia Salazar Villada, miembro fundador de nuestra red y profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a dejar de compartir y les pondré el volante impreso en el chat de la sesión. Muchas gracias. Esperamos contar con su presencia. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube que aparece en la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y en lo que nos compartes por chat la invitación, me voy a permitir hacer la lectura de la constancia en agradecimiento a tu participación de esta mañana. La Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz a través de la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos, otorgan la presente constancia a Jesús Octavio Elizondo Martínez por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Cómo construir políticas transversales de cultura de paz. El día de hoy, 20 de marzo del 2016, y firma la maestra Floralicia Rodríguez Vázquez. Y te invitaría, doctor, a hacer un comentario de cierre para despedirnos. Sí, este, perdón, muy bien. Eh, Muchas gracias por su participación, por su asistencia, por su interés. Una vez más, quedo yo a sus órdenes para atender sus inquietudes a través de nuestro sitio web, paz.uam.mx, y a través del vínculo que nos ofrece invaluable la Universidad Autónoma de Querétaro. Y una vez más, nuestras queridas colegas Flor Rodríguez y Luisa Ojeda, quienes hacen posible de manera operativa y con un compromiso absoluto esta voluntad de la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género por la Cultura de Paz a cargo de la maestra Michelle Villanueva en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias por este espacio y por permitirme expresar mis ideas y compartirlas con esta comunidad de personas interesadas en la construcción de paz. Tienes razón, estaba el micrófono cerrado. Estaba agradeciendo de una última vez, también reiterando que hay más mensajes de agradecimiento, de felicitación por lo que han realizado desde la UAM y también pues, hacia ti y estar impulsando todos eh, estas transformaciones. Y me permito recordarles que el enlace para el registro de la asistencia está en el chat. No debería de haber problemas para accesar. Me parece que esta ocasión ya sale el vínculo de manera directa. Les recordamos que la descarga de sus constancias y documentos suelen estar disponibles 2 semanas después, es decir, de 10 a 15 días
posteriores a que tuvimos la asistencia. En ocasiones hay un poquito de retraso debido a la carga de trabajo de los compañeros de la Dirección de Educación a Distancia que nos ayudan a emitir las constancias. Y bueno, creo que por nuestra parte es todo. Me despido, no sin antes también anunciar que el próximo viernes 27 de marzo estaremos teniendo la participación del doctor Arturo Sotelo Gutiérrez con el tema mediación universitaria, que es la participación con la que en su momento inició eh, este, este enlace con la Universidad Autónoma Metropolitana y que en su momento tuvimos que reprogramar. Será el siguiente viernes para que no se lo pierdan. Igualmente estaremos enviando la información y compartiendo a través de nuestras redes sociales. Entonces, dicho todo esto, estamos despedidos y agradezco mucho que hayan estado hasta acá. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.